Estoy segura que conoces ese proverbio que dice: compra la verdad y no la vendas. Recuerdo aquella tarde cuando mi mamá nos sentó a mí y mi hermana a preguntarnos por qué guardamos resentimiento a una persona. No entendíamos el por qué nos estaba hablando de esa forma hasta que nos empezó a contar lo que había pasado. Una hermanita se había acercado a mi mamá y le había dicho: pastora, ¿por qué sus hijas no me quieren? ¿Qué les he hecho yo? ¿Qué tienen contra mí? Y mi mamá le decía: no entiendo, ¿por qué dice usted eso? Y la hermana dijo: es que yo las encontré en el mercado y no me respondió en el saludo. Yo les saludé con una sonrisa feliz y ellas se pasaron de frente como si no me conociera. Habíamos pensado con mi hermana qué día había sido, porque los fines de semana mi mamá nos mandaba al mercado con una lista y siempre pues jiji por aquí, jiji por allá, andábamos muy distraídas y no entendíamos de a qué día nos estaba hablando. Uno de esos fines de semana, imaginamos nosotras, la hermana habría pasado por nuestro lado saludándonos. Como siempre andábamos con una lista y contándonos cosas, no nos habíamos percatado de aquel suceso. Sin embargo, nosotras no teníamos nada contra la hermana, ni le guardábamos algún resentimiento porque no había nada que guardar. Aquella vez nos quedamos sorprendidas y le explicamos a mi mamá de que no nos habíamos dado cuenta ni sabíamos qué día había sido. Así fue como mi mamá tuvo que acercarse a la hermana, pedirle disculpas y hacerle entender de que no es que no habíamos querido saludarla o responder el saludo que ella había hecho, sino es que no nos habíamos percatado. Me lleva a pensar esto muchas veces, de que siempre tenemos una versión de nuestra historia. Hemos escuchado siempre esa frase de escucha mi parte de la historia, porque cada persona va a contar un suceso de acuerdo a cómo se sintió en ese momento y a cómo percibe las cosas en ese momento. Sin embargo, cuando contamos las cosas a nuestro punto de vista, estamos involucrando nuestros sentimientos y de cómo nos hemos sentido. La hermana en este caso se había sentido ofendida y se había sentido lastimada porque pensó que nosotros le habíamos guardado un resentimiento al no responderle un saludo que felizmente ella nos había hecho. Sin embargo, nosotras, al estar distraídas, no nos habíamos percatado y nos habíamos pasado de frente. Sin embargo, ella ya pudo pensar de que nosotros le volteamos la cara, de que no quisimos saludarla o ni la miramos, pero no fue nuestra intención. Simplemente nosotras no habíamos dado cuenta de lo que había pasado. Cuando nosotros recibimos una historia o una versión de una historia, tenemos que tener un poco de empatía con la otra persona y entender que muchas veces las personas no nos hacen cosas, sino simplemente hacen cosas. Tú puedes sentirte ofendido cuando una persona quizás no te saluda por la calle. Puedes sentirte ofendido porque alguien te saludó de una manera seria, cuando tú le saludaste con una alegría, es una sonrisa de oreja a oreja. Pero no tienes que pensar de que aquella persona te respondió seria porque no le caes bien, sino simplemente porque quizás está pasando por un proceso, tuvo un mal día, está pasando por una situación difícil que no sabe cómo afrontar y no hay alegría en su corazón en ese momento. La palabra del Señor nos enseña de que es Dios quien conoce nuestros pensamientos y escudriña nuestros corazones. Eso quiere decir que hay una verdad absoluta de todo, de cuando hacemos las cosas, quien conoce nuestra intención y nuestros pensamientos, el por qué hacemos las cosas y el por qué decimos las cosas, solo lo sabe Dios. Y eso no lo puede decir otra persona. Cuando sacamos nuestra propia cuenta y decimos, aquella persona me guarda un resentimiento o aquella persona me miró mal porque yo no le caigo, estamos sacando conclusiones de algo que en realidad no conocemos y solamente esa persona puede decirnos si verdaderamente no le agradamos o simplemente está pasando por un proceso que tenemos que saber comprender. Así como nuestras vidas, no todo el día andamos jiji, jaja, por acá, por allá, también tenemos momentos tristes y difíciles. Tenemos que entender que otras personas también pasan por ese proceso. Momentos de dolor, momentos de duelo, momentos en donde uno solamente tiene ganas de estar sereno porque ha pasado por un proceso difícil. No saquemos la cuenta a nuestra apreciación, porque al definir los sentimientos de otra persona hacia nosotros, estamos cayendo en una mentira, porque no es la verdad absoluta, ya que la verdad absoluta solo la conoce Dios, que es el único quien sabe nuestras verdaderas intenciones, que es el único que conoce nuestros verdaderos pensamientos y es el único que conoce el todo. Así que la próxima vez cuando alguien te salude,
muy triste o decaído o simplemente no te saluda, no te sientas ofendido. Simplemente tienes que pensar de que no está pasando por un buen momento. Sea la situación que estén pasando unos, trata siempre de sonreír, trata siempre de estar alegre, porque la palabra del Señor dice que aunque nuestra situación en ese momento no sea tan bueno, nosotros al sonreír y al sentirnos gozosos y contentos, le estamos ganando la batalla al enemigo. Así que recuerda, existe una verdad absoluta que solo la conoce Dios. No la conoces tú, así que solamente deja las cosas en las manos de Dios. Compra la verdad y no la vendas.